El viaje sin distancia. El viaje sin distancia. Un viaje para recorrer el mundo de las artes visuales de la mano de Ramiro Clemente. Muy buenas y bienvenidos a Un viaje sin distancia. Esta es la nueva sección de pilotos de radio en la que hablaremos sobre arte contemporáneo. Mi nombre es Ramiro Clemente, nací en Tucumán, aunque vivo en Barcelona desde agosto del 2001. Muy buenas y bienvenidos a Un viaje sin distancia. Esta es la nueva sección de pilotos de radio en la que hablaremos sobre arte contemporáneo. Mi nombre es Ramiro Clemente, nací en Tucumán, aunque vivo en Barcelona desde agosto del 2001. Soy licenciado en Artes Plásticas por la Universidad Nacional de Tucumán y máster en Cultura Visual por la Universidad de Barcelona. Definirme como artista me parece un poco pretencioso, así que diré que hago dibujo, fotografía, diseño e ilustración editorial, instalaciones y lo que haga falta para comunicar mis intereses con recursos estéticos. Para este primer viaje les propongo acercarnos a los métodos de producción de significados y de obra de lo que de forma muy general y abreviada aquí llamaremos arte contemporáneo, y que podemos entender como un conjunto de prácticas y procesos estéticos de creación de sentidos que parten de la revisión constante de las ideas, los códigos y los métodos preestablecidos. Estos modelos creativos, que llegan incluso a cuestionarse a ellos mismos, son una práctica común hoy en día, pero fueron evidentes, pero comenzaron a ser evidentes ya en los años 80, aunque en los años 60 también podían notarse algunas tendencias. Elegí el arte contemporáneo porque es una etapa abierta, definitivamente inconclusa y plural, pero muy en especial porque los valores con los que trabaja no están necesariamente ligados al sentido de la vista, al placer estético o al goce visual. En esta columna solo pretendo identificar muy a grandes rasgos, les decía, los procesos creativos que se acercan a esta forma de entender el arte y a sus objetos. Hablaremos de los contextos históricos, entendiendo que toda obra está íntimamente relacionada con la época en la que se produce. En este sentido, a principios del siglo XX, las ideas de progreso derivadas de la revolución industrial se habían instalado ya en los centros económicos y culturales de Europa y América. Pero la noción de progreso, a menudo, consistía en negar toda relación con el pasado, y en el mundo del arte esto provocó un desfile interminable de movimientos culturales que aseguraban situarse a la vanguardia del progreso artístico. Eran grupos de intelectuales y artistas convencidos de que habían encontrado la verdadera esencia del arte, ignorando o menospreciando toda producción pasada, paralela o externa. El grupo autodenominado Dada fue parte importante de estas vanguardias. Tenían artistas que formaban grupos dadaístas en París y en Nueva York. En su manifiesto, en su carta de constitución, Dada proclamaba la negación total y sistemática de todos los valores estéticos de la época. En Nueva York, uno de sus artistas, Marcel Duchamp, trabajaba con objetos encontrados, que ensamblabas con un esfuerzo mínimo, componiendo obras que él llamaba ready-made, algo así como obras ya listas. En 1917
Dada preparaba su primera exposición en Nueva York y Duchamp se presentó con uno de sus ready-mades. La Fuente se titulaba, pero finalmente fue rechazada y no se mostró. Puede parecer un poco extraño volver a 1917 para hablar del arte contemporáneo, pero elegí esta obra porque Duchamp, sin saberlo, abre una grieta en una época en la que el mundo del arte giraba en torno a los valores de goce estético, maestría en la ejecución de la obra y la originalidad y sobre todo la novedad. No es de extrañar que, perteneciendo a Dada, lo que Duchamp llamó La Fuente no fuese más que un mingitorio, un urinario, una pieza de cerámica híbrida entre inodoro y bidet, que se encuentra normalmente en los baños masculinos, adosada a la pared, a la altura de la cintura de un adulto, y que permite orinar de pie. Esta pieza solo recibe desechos líquidos y se enjuaga como un inodoro mediante una descarga manual de agua presionando un botón, que finalmente desechos que finalmente se evacúan por el resumidero que estos aparatos también tienen conectados a las cañerías y a las cloacas. Aunque la obra no fuera aceptada en la exposición del 17, marcaba un punto de inflexión que solo fue percibido muchos años después. La obra de Duchamp no era importante por su carácter reaccionario o novedoso, sino porque proponía replantearse preguntas sobre el arte en particular, ya no sobre el mundo en general, sino sobre los propios métodos de producción artística. Por primera vez, una obra se preguntaba sobre sí misma, sin cuestionar al mundo que la rodea. Duchamp intentó alterar el modo en que nos relacionamos con un objeto cambiándole el nombre, haciendo que su significado original desapareciera bajo un nombre y un punto de vista nuevo. Intentaba convertir un objeto en otro sin modificar físicamente el objeto. Para él ya no era un urinario, era una fuente. En este sentido, los ready-mades de Duchamp dejaron en segundo plano la importancia de lo visual en una obra. Estabas viendo una especie de bidet y él pretendía que vieses o que entendieses que allí había una fuente. El ready-made se desentendía de la originalidad, ya que eran objetos fabricados en serie, y además el goce estético de una pieza de baño no era precisamente un punto a destacar. Y lo mismo con la maestría en la técnica artística, completamente inexistente en la producción industrial de un bidet. Eran objetos comunes, pero se habían sacado de su contexto habitual y eran reasumidos como obra de arte. Este sencillo trámite le dio un vuelco excepcional, un vuelco conceptual a la idea tradicional de arte. Era una sencilla revisión de los valores con los que el arte se había identificado hasta ese momento. Como suele suceder, los críticos y los artistas de la época no estaban ni dispuestos ni preparados para entender ese pequeño cambio, y menos para asumir una revisión de los procesos y los modelos tradicionales con los que el arte se identificaba hasta ese momento.
De hecho, pasaron 50 años hasta que un nuevo contexto histórico diera sentido a las ideas de Duchamp. Pero eso ya será paisaje de nuestro próximo viaje sin distancia. Espero que les haya parecido interesante el tema de hoy y sobre todo que les anime a enfrentarse a la condición no visual del arte contemporáneo. Gracias y hasta la próxima. Sometimes love comes as a surprise. Sometimes it's hard to recognize